Unidad 2, fase aplicada del módulo Principios de la Manufactura de Alimentos. Hola a todos. Pues bien, esta interesante unidad sobre las propiedades de los alimentos incluye esta valiosa propiedad que es tal vez la más común, la más intuitiva, además que tiene que ver con las propiedades sensoriales de los alimentos. Entonces, como tal, este principio de valoración es un parámetro de medida que aún sigue siendo vigente en las plantas de alimentos, en las cuales el instrumento de medición son los sentidos del ser humano, ¿sí? Entonces, en las propiedades sensoriales u organolépticas, que es el otro concepto que se utiliza en el argot técnico en el sector de alimentos, está el olor, la característica, la propiedad del olor de los alimentos, el color, el sabor, la textura y la apariencia. Miremos de qué se trata cada una de estas propiedades. En primer medida, el olor, ¿sí? El olor, como todos los sentidos, pues tiene una connotación bien importante, porque precisamente esa capacidad del ser humano de percibir el olor de los alimentos y sus características y condiciones, además de perecibilidad, nos permite pues obviamente evitarnos posibles intoxicaciones, nos permite evaluar la calidad del alimento a partir de sus características como tal, de los elementos químicos que se volatilizan y nos permiten percibir esos olores característicos de cada uno de los alimentos, ¿sí? Es importante identificar cómo es el proceso al interior del organismo, cómo es la estructura para percibir esos olores, ¿sí? Entonces hay un primer mecanismo, ¿sí?, que son las células sensoriales olfativas, que están ubicadas en la nariz a través de la pituitaria, ¿sí? Una vez se tiene esas células sensoriales captan el olor, el bulbo olfatorio recibe esa información y la convierte en impulsos nerviosos que se comunican con el sistema límbico, ¿sí? Y el sistema límbico del hipotálamo hacen que dichas sensaciones olorosas provocadas por las características de los alimentos entonces generen recuerdos asociados a ese olor, ¿sí? En el caso de los alimentos, marcamos recordación desde muy niños con el olor característico de los alimentos, ¿sí? Y aprendemos precisamente a fuerza de educar el olfato, ¿sí? Hay personas que son súper especializadas con este tema de los olores, forman su olfato para identificar características claves en el momento de mercadear un producto. Entonces, esta es una característica, una propiedad importante dentro del conjunto de valoraciones sensoriales u organolépticas que se dan en los alimentos. Otra de las propiedades sensoriales tiene que ver con el color, ¿sí? El color es fundamental. El color vende, además, ¿no? Un producto vistoso, brillante, que esté dentro de la gama de la característica del alimento, pues además nos permite identificar grado de madurez en algunos alimentos, en otros nos permite identificar qué tan cercana está la vida útil, la senescencia como tal del producto, nos permite identificar características o magulladuras, nos permite identificar condiciones del alimento, ¿sí? Entonces, este tema del color también es fundamental. Hay una escala, inclusive en las frutas, en las verduras, una escala de color de acuerdo al grado de madurez. Entonces, este tema del color es fundamental también en la valoración de la calidad de las materias primas, principalmente que se reciben en la industria de alimentos. Otra propiedad no menos importante es el sabor. El sabor aquí juega un papel trascendental, ¿sí? Ninguno es más importante que otro. El tema del sabor es clave de éxito a nivel comercial de un alimento o no. De hecho, se hacen muchísimos desarrollos
que tienen como parámetro de medición precisamente esta característica organoléptica. Recordemos que existen 5 sabores, ¿sí?, que se perciben en diferentes lugares en la lengua. El dulzor, por ejemplo, se percibe en la punta de la lengua, hacia la parte de atrás se percibe el salado, en el centro el umami, que es un sabor nuevo, así que se le ha categorizado entre los sabores, que significa delicioso, ¿sí? O sea, es el sabor rico, o sea, es una combinación como de varios sabores y que hace que la percepción y que la sensación de recordación sea deliciosa. El ácido está hacia la parte de atrás, ácido agrio, ahí es donde se detecta. Y finalmente la última sensación que tenemos hacia el final de la lengua es el amargo, ¿sí? Entonces estos son los sabores, normalmente en un panel sensorial se identifican y son los que nos dan las características de acidez, la característica de dulzor, ¿sí? Aquí es donde está como la medida, ¿sí? Es muy cierto también que el tema de las sensaciones, de los sabores, depende de la persona, o sea, en cada sabor la percepción es más alta o es más baja, ¿sí? Y hay lo mismo, personas que han sido formadas, panelistas sensoriales, que han sido formados, que han entrenado su capacidad de degustación, su capacidad del sabor, para poder identificar características en determinados productos antes de ser lanzados al mercado. Por otro lado, la textura, ¿sí? Y aquí traemos pues a colación algunos ejemplos. Entonces las texturas tienen que ver con la crocancia, ¿no?, con la humedad, con sentir algo blando, algo seco, algo húmedo, ¿sí? Entonces esa textura también es clave en algún grupo de alimentos que tienen esa naturaleza. Por ejemplo, en una galleta es fundamental el tema de la crocancia, en una pasta, en un dulce, en los productos gastronómicos, a nivel inclusive de panel de bebidas, es fundamental esa evaluación de la textura. Y finalmente el tema del aspecto, ¿sí? El aspecto de los alimentos, o sea, es una mezcla de todo, no es una mezcla de color, es una mezcla del tamaño, de la sensación de frescura, del brillo, mezcla una serie de características que son muy visuales, ¿no?, más que todo, y que pues obviamente nos permiten identificar características particulares del alimento, ¿sí? Entonces, con el tema de la apariencia, finalizamos una corta explicación sobre las propiedades sensoriales u organolépticas de los alimentos, valoraciones que son tenidas en cuenta, como les contaba, en algo que hoy a nivel comercial es muy utilizado, que se llaman los paneles sensoriales, en los cuales pues una serie de catadores o de personas entrenadas, en su mayoría, pues en algunos casos a nivel comercial se utilizan panelistas no expertos, pero en algunas empresas han empezado a trabajar fuertemente este componente del panel sensorial para garantizar el éxito de los productos antes de que salgan al mercado, porque muchas veces los productos salen al mercado sin hacer una validación de esa naturaleza y a veces esos productos pues no eran lo que se esperaban a nivel de ventas o a nivel de aceptación del mercado, porque no se hacían previamente esos paneles que permitían identificar pues que fuera realmente agradable para un grupo poblacional. ¿Okay? Entonces ahora los invito a que realicen las actividades que se plantean en esta unidad y las que tienen que ver puntualmente con este componente de las propiedades sensoriales.